Ahí está, les damos formalmente la bienvenida a todos y a todas las que fueron llegando. Hoy vamos a tener un encuentro dedicado a un tema que seguramente, digamos, muchos de ustedes ya conocen y mucho, para el cual vamos a hacer una introducción muy breve, ¿sí? Desde el punto de vista teórico, una pequeña introducción. Y luego sí nos vamos a dedicar a la cuestión práctica, digamos, en el aula, más desde el punto de vista técnico, ¿sí? Así que vamos a hacer un aterrizaje pedagógico y después ya nos vamos a empezar a surfear en lo técnico, ¿sí? Así que el tema de hoy es el tema del seguimiento y el tema de la evaluación. Todos están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Nuestro punto de partida, cuando empezamos a pensar con Clara la cuestión de la evaluación, eh, tenía que ver con contrastar algo del enfoque tradicional con eso que venimos trabajando hace ya algunos años con respecto a este tema tan rico, tan profundo y tan interesante como es el de la evaluación, ¿no? Un poco Edith Litwin en El oficio de enseñar resume algo de lo que nos pasa con respecto al enfoque tradicional y algo de lo que le pasa, más importante, ¿no?, a los estudiantes con respecto al enfoque tradicional de evaluación, en el cual se da el curso y de manera aislada, casi como un meteorito que cae en algún momento o por ahí en dos momentos, o en el examen final aparece la evaluación, ¿no? Como algo desgajado, como algo desconectado, como algo externo, que tiene el fin sobre todo de certificar, ¿no?, casi de manera policíaca esos conocimientos que se han dado o no. Entonces, dice Edith Litwin, dice, en más de una oportunidad las prácticas de enseñanza junto con las exigencias que se imponen a los estudiantes se transforman en abrumadoras, provocan angustia o ansiedad. Es difícil que los estudiantes pidan ayuda y logren resolver la ansiedad o el temor, ¿no? Cuánto de abrumados, cuánto de angustiados, cuánto de ansiosos, cuánto de temerosos, ¿no?, observamos en nuestros estudiantes cuando se empieza a acercar eso que llamamos la evaluación, ¿no?, incluso la prueba. La prueba tiene así como un carácter todavía más escatológico, ¿no?, pero la prueba. Y ante esto, esta angustia, esta ansiedad, ¿no? Por eso pensamos que, y es algo que ya venimos hablando, que hemos incluso tratado en otros talleres de los que ustedes mismos han formado parte, ¿no? Como verán, nosotros adherimos a otro paradigma que entiende a la educación como en primer lugar, como una práctica sin sorpresa, como una práctica que guarda una conexión íntima con el entramado de la propuesta de enseñanza, que está enmarcada en la enseñanza, dice Edith Litwin, que no es algo que funciona como externo, sino que va siguiendo y se entrama con el ritmo y el tipo de actividad que vamos recorriendo en la clase, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, la evaluación ya no aparece como este meteorito externo, sino que se entrama en nuestra propuesta y pone el ojo sobre todo en el aprendizaje, ¿no? Es una evaluación preocupada por el aprendizaje, esa evaluación que queremos empezar a trabajar con ustedes, ¿no? Litwin continúa, en este es un librito muy lindo que se llama El oficio de enseñar, se consigue, está a veces incluso en los kioscos de diarios. Dice, en las buenas prácticas de evaluación, los desafíos cognitivos forman parte de la vida cotidiana del aula, y estas son atractivas para los estudiantes y con consecuencias positivas respecto de los aprendizajes. O sea que esta evaluación que nos proponemos articular con ustedes y que nos proponemos trabajar junto a ustedes hoy, es una evaluación que está conectada con todos esos desafíos cognitivos que vamos proponiendo, con todas esas actividades que vamos proponiendo en la vida cotidiana del aula, ¿no? Es muy linda esta expresión, que tiene que ver con una dinámica cotidiana, con una dinámica diaria, con un modo de establecer el diálogo, con una dinámica
con un modo de aproximarnos a la enseñanza y al aprendizaje, ¿no? Y que tiene además consecuencias positivas respecto de los aprendizajes, ¿no? Entonces, todo el tiempo se entrama en esos desafíos cognitivos de la vida cotidiana, esos desafíos que son atractivos, con consecuencias positivas respecto de los aprendizajes, ¿no? ¿De qué se tratan esos desafíos cognitivos y esa vida cotidiana del aula? Un poco de lo que estuvimos trabajando, ¿no? Estuvimos trabajando en recursos y estuvimos trabajando en actividades en los encuentros pasados y a través del aula virtual, y allí pudimos ver que es mucho lo que podemos ir trabajando en términos de aprendizaje a través del aula virtual, con recursos, con actividades, ¿no? Es mucho y es muy profundo lo que podemos observar. Entonces, vamos a empezar a notar cómo esos recursos y cómo esas actividades, en el fondo, son lo que va estructurando nuestra propuesta de evaluación en el aula, y no tanto solamente una instancia, ¿sí? Parcial, por ejemplo, una instancia que vamos a ver que es de carácter sumativo, ¿no? Entonces, de esta manera, si percibimos, desdoblamos un poquitito en contraste la evaluación tradicional y esta evaluación también continua, que empezamos a ver, nos vamos a encontrar con que en el fondo hay dos modos de evaluar, ¿sí? O dos maneras de entender, dos aspectos de la evaluación, que incluso pueden complementarse, incluso pueden sumar entre sí, ¿no, Clara? Así es, entonces podemos decir que cuando pensamos en la evaluación, vamos a aludir tanto a una evaluación como una instancia, podríamos decir, de administración de exámenes, podemos aludir a las calificaciones, pero también y sobre todo la entendemos como un proceso que va a permitir valorar el recorrido de aprendizaje que hacen nuestros estudiantes y al mismo tiempo va a permitir valorar la enseñanza, nos va a dar información sobre nuestra propia práctica como docente. Y en ese sentido, la evaluación se va a convertir en una valiosa estrategia a partir de la cual vamos a ir obteniendo información sobre este recorrido de aprendizaje de nuestros estudiantes y sobre los resultados del aprendizaje y los resultados de la enseñanza. Porque evaluar a nuestros estudiantes es de algún modo evaluar a nuestra propia práctica. Y como dijo Florencia, vamos a ir relevando información de todas estas actividades, recursos que vamos proponiendo en el espacio del aula virtual. Y como comentó también Florencia, la evaluación que pensamos tiene que estar al servicio del aprendizaje, tiene que estar al servicio del estudiante, y cada instancia de evaluación tiene estas evaluaciones, estas actividades que a modo de evaluación de evaluación o de actividad que arroja información sobre el recorrido del estudiante, le tiene que servir al estudiante para mirar, para valorar el propio proceso, lo mismo que al docente. Y en este sentido es importante llevar adelante una evaluación tanto de proceso, que es lo que nosotros le llamamos la evaluación formativa, como una evaluación de resultados, que es la evaluación sumativa. Entonces, la evaluación formativa, que está ligada a las actividades que vamos generando en el entorno del aula virtual y en la presencialidad también, tiene que ver con relevar información sobre el proceso de los estudiantes, permite valorar el progreso y nos permite ir tomando decisiones respecto de cómo vamos a seguir avanzando, porque es una evaluación en proceso y no de cierre. La evaluación, por otro lado, de tipo sumativa, la entendemos como esta instancia en donde vamos a valorar los resultados, el aprendizaje alcanzado, y en este sentido nos permite medir el aprendizaje logrado por los estudiantes, contrastar estos resultados con los objetivos que nos propusimos alcanzar y comprobar y acreditar cuánto es que ha aprendido el estudiante. Entonces así vemos como de algún modo cómo podemos complementar, ¿no?, estos dos aspectos que veíamos. No quedarnos solamente con el aspecto sumativo, que es en general el que tenemos más trabajado, incluso el que vivenciamos muchas veces nosotros como estudiantes, sino además agregar, sumar esta evaluación formativa que acompaña y que permite ir tomando decisiones respecto a cómo seguimos avanzando. Hoy la idea es que no nos quedemos solamente en la teoría, sino, como les decía, que empecemos a surfear
en algunas herramientas concretas del aula virtual. Pero Sergio, tenés una pregunta, así que vamos a hacer una pausa y darte lugar para lo que tengas para Sí, comentar. sí, gracias. No, más que una pregunta, es un comentario y un aporte sobre la placa anterior. Eh, digamos, esto y especialmente la parte del proceso de de la evaluación formativa, esto de relevar información sobre el proceso, tomar decisiones, todo esto visto desde el docente, pero yo lo trabajo bastante con mis alumnos. Yo digo, esto a ustedes les sirve para conocerme a mí, para saber qué es lo que yo quiero de ustedes, cómo van a ser las evaluaciones después, las sumativas, qué lenguaje utilizo, cómo me manejo. Digamos, por supuesto que me sirve todo esto, pero digamos, un poco yo tengo los chicos que son o ingresantes o que están cursando las primeras materias, entonces un poco convencerlos de que esto también, digamos, porque vienen con otro formateo desde el secundario, entonces, sí, bueno, es importante ir escalando estos peldaños que voy dejando, no porque es un castigo o porque es para molestar, sino al contrario, es para que ustedes se vayan haciendo una idea y que ellos también puedan tomar decisiones de cómo continuar dentro de la cursada, revelándome yo un poco con qué cosas pido y cómo las evalúo. Así es. Y ahora, Totalmente, Sergio, sí, totalmente. Esto que estoy comentando, digamos, este tipo de cosas uno ya las escuchó, las dijo, pero me parece que esta otra parte nunca se dice, que es los estudiantes también toman decisiones y uno tiene que darle herramientas para que las tomen. Y creo que esto los ayuda. así Esto es. nada más, gracias. Y, no, y próxima, os digo, luego de la presentación que va a mostrar ahora Florencia, vamos a hablar de lo que es la retroalimentación formativa y que Mm, esto que el estudiante va conociendo a partir de lo que que el docente va planteando respecto de cómo va a ser la evaluación, qué características va a tener, o sea, esta evaluación que no tiene sorpresas, esta evaluación que tiene un sentido que está dirigido al aprendizaje y no a sancionar, es lo que apuntamos a trabajar, ¿no? Y que lo llamamos la evaluación formativa, es esta mm, información que va retroalimentando el proceso de aprendizaje, pero también nos va retroalimentando como práctica docente, ¿no? Porque yo muchas veces después de una evaluación o después de algunas actividades tomo decisiones, porque claramente lo que se produce en este intercambio, en estas interacciones y en la resolución de las actividades es un aprendizaje por parte del docente y por parte de mm. los estudiantes. Esto es muy rico de la evaluación si la miramos desde ese lugar, ¿no? Sí, me Que parece sí, súper interesante lo que recupera Sergio. Creo que tiene mucho que ver. Esto es precisamente lo que piensa Edith Litwin sobre esta práctica sin sorpresa. Y por eso dice sin sorpresa, porque uno ya lo ha practicado en los peldaños. Mm. Entonces, vieron que cuando uno sube al cuarto piso, por ejemplo, en Medrano, uno llega un poco con la lengua afuera, ¿no? Pero después de estar un rato en el cuarto piso, uno casi se olvidó que subió todo eso, ¿no? Y uno se maneja con soltura por el cuarto piso, ¿no? Entonces, creo que un poco la idea es que durante el curso vayamos subiendo las escaleras y que después, el día de la evaluación sumativa, nos encontremos ya en el cuarto piso y entonces sea fácil manejarnos y permanecer ahí. En este sentido, una autoridad de la pedagogía y la didáctica, Michael Jordan, decía una frase que a mí me gusta mucho, que dice, Michael Jordan del básquet, no, por supuesto, dice, los torneos se ganan en los entrenamientos, en los campeonatos pasamos a retirar la copa. Entonces, en realidad, el aprendizaje se juega en todo el trayecto, ¿no? En todo este trayecto que es dialógico y que es formativo y que es acompañado. Y después, en la evaluación sumativa, no nos encontramos con ninguna sorpresa, sino que estamos preparados gracias a todos esos peldaños. Me encanta la idea de peldaños, Sergio. Nos encontramos ya exitosos, ¿no? en esa instancia, si todo sale bien, ¿no?
Pero en general cuando esto se va dando detectamos que sí, y que incluso, no sé, Sergio, qué parecer tendrás, pero los estudiantes mismos lo agradecen mucho. Es cierto que les cuesta, ¿no? Esto de llevar la materia al día, sobre todo cuando arrancan y vamos generando esos hábitos, articulando hábitos nuevos de estudio, etcétera. Pero cómo lo agradecen después cuando dicen, llegué al parcial y me sentía listo, ¿no? O tuve que repasar un poco, pero esto me fue ayudando. No sé qué percepción tenés vos o qué palabra tenés Eh, vos de los estudiantes, Sergio. sí, sí, digamos, digamos, lo que más agradecen es que uno fue tomando decisiones y ellos lo notan. Es decir, bueno, cuando son 2 momentos nada más a lo largo del cuatrimestre, donde uno evalúa, donde uno hace devoluciones por escrito, por decirlo de algún modo, eh, no tienen tiempo ni de criticar mucho qué es lo que pasó en la cursada, ni de aportar. No están esos momentos, ni esa confianza. Eh, digamos, eh, ellos van ganando confianza y pueden ir haciendo devoluciones en estos intercambios breves, semana a semana. Ujú. Entonces agradecen que uno tomó, digamos, se dan cuenta, no, ahora cambió, ahora sí, ahora lo entendemos, esto antes usted lo pedía de tal modo y ahora de este modo. O sea, hay un ida y vuelta y el agradecimiento a esto, especialmente cuando también uno se toma el trabajo de hacer las devoluciones. Eh, Exactamente. digamos, eso es clave. Decir, bueno, si las devoluciones lo hago al fin de la cursada, no sirven de mucho. Las devoluciones tienen que ser Así constantes. es. Es laborioso, pero es un poco lo que corresponde. Uno también tiene que medir hasta dónde va a poner actividades con devolución en función de también lo que uno pueda. Porque si no, no tiene mucho sentido que uno invite a que hagan cosas y que no sepan qué es lo que pasó. Así Así bueno, es. En un hay una. curso, no, que decía que en un curso anterior del año pasado o del anterior, donde estuvimos trabajando con las microactividades, decíamos que no hay nada más frustrante para un estudiante que un docente proponga actividades que luego no se devuelven solo con una nota, con un muy bien. En realidad eso mucho no le dice al estudiante respecto de su proceso. Lo que sirve es poder decir algo para que el estudiante pueda hacer algo con esta devolución, con esto que el docente le dice. Pero es cierto que es muy laborioso, que si los cursos son muy numerosos, hay que decidir sobre otras estrategias. Y también trabajábamos con esto de que quizás una devolución no necesariamente tiene que ser individual, sino que puede ser personalizada en función de, por ejemplo, problemáticas que detectemos y podemos hacer una devolución a un determinado grupo o al gran grupo también, y que los estudiantes vayan pudiendo identificar si aluden a ellos o no. Eso podemos ir manejándolo, pero es muy frustrante, sí, efectivamente, generar foros, generar instancias de trabajo y que el estudiante no reciba una devolución, ¿no? Porque siente que el trabajo no fue valorado, mirado. Totalmente, sí, creo que es como ir cocinando algo, no sé si alguno de ustedes cocina, pero cuando uno va cocinando, uno va probando, ¿no? Durante la cocción, digamos, no serviría de nada poner la comida en el plato y decir, uy, le faltaba sal, le faltaba pimienta, le faltaba esto, ¿no? Entonces la idea es que podamos ir dialogando con la receta a lo largo de ese trayecto formativo y que si la receta me pide un poquito más de sal, ¿no? Estar ahí para ponerle la sal en el momento justo, estar ahí para ponerle la pimienta, Me o un hiciste, poquito más de agua, un poquito más de leche si estamos en repostería, ¿no? me hiciste acordar de Jimeno Sacristán, que es un pedagogo español que trabaja mucho sobre la evaluación, y él hace una analogía entre la evaluación formativa y la evaluación sumativa, y la analogía la hace con un cocinero en un restaurante. Cuando el cocinero está haciendo la sopa, utiliza la sopa, ¿no? como ejemplo, va probándola, va rectificando el sabor, le falta pimienta, necesita más agua, es decir, tiene toda la oportunidad para poder
ir modificando el producto. Ahora, cuando esta sopa llega a la mesa del cliente, ya no tiene muchas más posibilidades de hacer algo con esto, porque su sopa va a ser valorada por el cliente. Así que esa analogía me parece que está muy buena, ¿no? Que podemos, digamos que las dos son importantes, las dos instancias. Tanto la evaluación final como la evaluación de proceso, pero la evaluación de proceso nos permite, como decía Sergio, ¿no? Ir tomando decisiones. Yo te agregaría eso, Clara, el cliente es uno mismo, porque Además, la frustración en la devolución de los parciales, por ejemplo, digamos, cuando no llegan y corregirlos, y que uno dice, pero yo trabajé un montón para recibir esto. Sí, bueno, o sea, el cliente también pensar lo que es uno mismo. Sí, bueno, me parece Y que... para el estudiante también, ¿no? Llegar a decir, hice toda la materia y llegó Claro, el momento del parcial y esto es lo que pude hacer y esto es lo que me claro, pidieron, ¿no? sí, sí. Eh, Así que sí, sí, creo que es súper interesante la analogía para ir pensando. voy a leer algo que dice Estela, porque no quisiera dejarlo pasar, que lo dice acá en el Ay, chat. Ella dice que, bueno, que mi gran tema es el tiempo. Tengo un solo encuentro semanal de 1 hora 15 y cuesta que los estudiantes hagan uso de los recursos extras en el aula virtual. Entiendo que te estás refiriendo a que los estudiantes realicen, digamos, semanalmente las actividades que puedas ir proponiéndoles, que bueno, que esto justamente da cuenta del proceso, es decir, si los estudiantes no se suben a estas propuestas que son parte del proceso, es como muy difícil también después ir, digamos, acompañando el proceso porque no hay del otro lado Un retorno, exactamente, ese respuesta. es un poco el planteo, tal cual. De hecho, me pasó ponerle con uno de los grupos que tenemos el encuentro los miércoles y entre el censo y el 25 de mayo hubo 2 encuentros que no tuvimos y la verdad es que dejé trabajos en el aula para que los chicos fueran haciendo y todo y no preguntan, ¿y es obligatorio? No, pero te acompaña a llegar mejor formado al parcial y no, o sea, como que no hay mucho retorno, como que no toman demasiada conciencia tampoco. Entonces, la verdad es que es como una balanza bastante delicada, porque uno puede poner la mejor intención, tener todo el proceso de lado, pero también los chicos tienen que querer subir esos peldaños. A eso voy, porque si vos estás de arriba diciéndole, dale, vos podés, subir un peldaño por vez, vos podés, ya vas a llegar, y el alumno no intenta subir el peldaño, tampoco. Es como que estamos viviendo un poco una consecuencia de varias de las cosas que están pasando también en el secundario, ¿no? De esto del facilismo que en muchos casos se da de aprueban con nada, digamos, o con muy poco, y bueno, también se está viendo reflejado en algunas actitudes que los estudiantes tienen en la universidad, ¿no? Sí, sí, se entiende, porque también es algo que han venido comentando los docentes, ¿no? Y yo creo que sería muy, muy útil hacer un taller entre colegas, ¿no? De qué estrategias podemos utilizar que motiven a nuestros estudiantes a realizar las actividades, no tanto por la Total, actividad misma, sino por el aprendizaje. Que estoy segura que hay totalmente. muchas, que estoy segura que hay muchas y que no tiene que ser la indicación de la obligatoriedad lo que motive al estudiante. Pero es cierto que esto puede llegar a ser mucho más rico si lo trabajamos como con los colegas, ¿no? Decir, bueno, ¿qué me resultó a mí? ¿Qué me sirve? ¿Cómo logro que los estudiantes hagan las cosas, las actividades que propongo? Sí, yo creo que hay una palabra clave ahí que es la palabra extra, ¿no? Si a nosotros nos dijeran que hay algo extra que tenemos que hacer en la semana, ¿no? Sobre todo lo pongo en estos momentos así de mucho trabajo, cuando empezamos a cerrar cuatrimestres, etcétera, etcétera, y nos dicen, tenés esto extra para hacer, ¿no? Entonces, qué difícil es, ¿no? Hacerse lugar para lo extra. Pero si eso extra de repente forma parte del trayecto y uno no tiene tanto espacio para preguntarse, ¿no? Si me comprometo con lo extra o no, quizás de repente empieza a aflorar, primero más por la obligación, pero después como algo propio, como algo asumido, como un compromiso, digamos, maduro, autónomo, la voluntad de seguir por ese camino, ¿no?
a mí me ha pasado, estudiantes que al principio yo pido muchas actividades, ¿no? Como se imaginarán, en el aula virtual, y muchos me han dicho, ¿no? Esta idea de que al principio les costó empezar como a subir peldaños semanales, pero que después lo querían hacer y ya incluso estaban acostumbrados e incluso lo hacían en otras materias también, aunque no se los pidieran. Entonces de a poquito iban adquiriendo esto, un hábito, ¿no? Una disposición estable. Es súper difícil, ¿no? De cómo articularlo, si lo planteo como una actividad más. A veces tememos a la sobrecarga, a veces tememos a lo menos, a lo más, ¿no? A los extremos. Pero bueno, eso lo podemos ir midiendo también en función de cada curso, en función de cada propuesta, de cómo van respondiendo, y como dice Sergio, siempre ir viendo el barco en función de nuestra tripulación, ¿no? No sea cosa que nos quede en algún puerto la tripulación y sigamos solos en el barco, ¿no? Algo que nos suele pasar como docentes, ¿no? Que de repente lo explicamos, lo dije 4 veces, entonces voy solo en el barco y ellos se quedaron ahí atrás, ¿no? Entonces, bueno. Si me permitís, Florencia, es un buen punto el que trajo Estela, y creo que la palabra significa compromiso e identificación del alumnado. Estamos teniendo problemas de compromiso del alumnado con lo que es el proceso formativo. Cada vez más creo que los alumnos preparan exámenes pero no aprenden. Cada vez más creo que los alumnos hacen lo que uno les pide que hagan, pero no se preocupan por aprender. Y la verdad es que son los mismos alumnos, son los mismos cursos los que demuestran esta diferencia de concepto. O sea, donde hay alumnos con dedicación, donde hay alumnos con interés, donde hay alumnos con intenciones de aprender en un curso, queda muy de manifiesto que la mayoría, muchas veces, a veces no, pero en algunas oportunidades, la mayoría traen esa apatía que creo que nos dejó el tema de la pandemia, que seguramente nos golpeó a todos, pero es muy difícil de remontarlo muchas veces. Es muy difícil de poder traer al alumno al proceso de aprendizaje más que al proceso de superar una evaluación. Sí, creo que es súper interesante la cuestión del compromiso. Me parece una cuestión súper profunda que atraviesa todo el problema de la enseñanza y del aprendizaje, ¿no? Pero en este sentido me quedaba pensando en algo, José, que es si nosotros somos del todo claros con lo que esperamos que ellos hagan, ¿no? Con lo que esperamos, con el modo como nosotros esperamos que ellos vayan haciendo las cosas o vayan comprometiéndose con el curso, ¿no? Entonces, por ahí nosotros decimos, esta es una actividad extra, háganla si quieren, y nosotros después entendimos que están menos comprometidos si no hicieron la actividad extra, ¿no? Entonces, ¿era realmente una actividad extra o era donde nosotros estábamos esperando que se diera el compromiso, ¿no? Entonces, quizás el tema de la comunicación, algo que estamos trabajando en el otro curso simultáneamente y que ahora vamos a habilitar en breve en este curso también creo que resulta un eje importantísimo para ir llevando el timón, ¿no? La comunicación, la claridad con lo que pedimos, la claridad con lo que esperamos, ¿no? Y también yo sumaría a que efectivamente nuestros y nuestras estudiantes van cambiando, no son los mismos los estudiantes que teníamos hace 10 años, de modo tal que eso también es una invitación a pensar otras formas de trabajar con nuestros estudiantes, de motivarlos, de generar propuestas de ir probando, ¿no? De la forma como nosotros nos involucramos en el enseñar y nuestro entusiasmo a la hora de plantear propuestas va involucrando y motivando a nuestros estudiantes. Así que yo creo que la actividad nuestra como docentes es una actividad que está en permanente búsqueda, en permanente construcción, porque nuestros estudiantes van cambiando. Y sí, efectivamente, lo que sucede hoy en la educación media no sucedía hace 10, 15 años atrás,
Y bueno, y es esto con lo que tenemos que batallar, ¿no? Con los desafíos y con las fortalezas también, ¿no? Y también, claro, así es. Así que sí. Sergio abrió el micrófono, no sé si querías. No, digo, así, estaría bueno un taller, como dijo antes Florencia, de trabajar estos temas, pero digamos, como aporte, digo, yo todo lo, digamos, tengo dos formas para convencerlos. Uno tiene que convencer a esos estudiantes de algún modo. Un modo es, digo, yo todo lo que voy a compartir con ustedes lo cobro, porque a mí me costó. Entonces, todo se lo voy a cobrar. Yo comparto notas, yo doy física, no, comparto notas periodísticas que tienen que ver con física e ingeniería, comparto video. Algo de esto va a aparecer en alguna evaluación. El que quiere lo hace, el que no quiere no lo hace, el que quiere lo ve, el que no quiere no, pero algo de esto, eso por un lado es un poco presionar Sí. para que hagan. Presionar amablemente. Y lo otro es la zanahoria. Es decir, bueno, si vos hiciste una evaluación y te sacaste, vamos a poner un ejemplo fácil, te sacaste un 5, pero resulta que hiciste todas las actividades que yo presenté, o el 70% o el 80%, una cosa, digamos, ponerle un número, de que presenté que tienen que ver con este tema, y quizás nos sentamos a charlar un ratito y ese 5 se convierte en un 6. Digamos, somos docentes y sabemos con qué herramientas podemos jugar. Entonces, por un lado, que sepan que no es que yo pongo cosas para molestar. Esto de decir, bueno, lo que estoy poniendo no es para molestar, sino para conducir el aprendizaje. Para ponerle, digamos, yo hago la imagen de Hansel y Gretel con las miguitas de pan. Digo, yo le voy poniendo las miguitas de pan para que lleguen al aprendizaje. El que quiere levanta las miguitas, el que no, no. Eso por un lado. Y por otro lado, levantar las miguitas como zanahoria te puede servir para, digamos, si te sacaste un 1, no, si te sacaste un 2, no. Pero tenés un 7 y capaz que puede ser la promoción el haber trabajado todos los temas. No sé, digo, cada docente con Sí. su materia Es y con una su... Y muy además buena la estrategia, experiencia de que, muy buena. además la experiencia de que es muy raro que alguien que fue haciendo todas las actividades en tiempo y forma durante el curso después sea el que tiene el 1, Sí, ¿no? sí, sí. Siempre hay una correlación que yo sigo Sí, constatando. sí. A ustedes que son ingenieros les va a encantar la correlación porque yo la constato experimentalmente en cada año y es que los que van haciendo las actividades en tiempo y forma tienen excelentes resultados en la evaluación. Entonces ya ni lo necesitan, ¿no? Tendrían como ese punto de más, tendrían esa valoración de más. Yo les digo que a veces vamos durante la cursada colgando la sábana con los broches, ¿no? De manera tal que si el día del parcial sopla un viento fuerte, que la sábana no se nos vuele, ¿no? Entonces la vamos atando con las actividades, ¿no? Entonces puede soplar un viento fuerte en algún caso, pero en general los que tienen la sábana bien colgada no se les vuela y queda ahí impoluta en nuestro tender formativo. Bueno, hoy es el Día Internacional de las Metáforas, así que Sí. sí, Flor, ahí hay un comentario por el chat, sí. voy a leer eso. Dice Estela que hace una aclaración. Lo de las actividades extras es para aquellos alumnos que dicen no entender o que no logran incorporar los saberes prioritarios con el tiempo de clase. Como el tiempo de clase, claro, es corto, es 1 hora y media, y no siempre se llega a lo que cada uno necesita, es como lo que estás comentando de las miguitas, claro, son actividades, bueno, que completan el recorrido de la clase, a las que no se llega, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Así que, bueno, súper, súper rica esta conversación. Me encanta, vamos, aprovechando que somos poquitos, también tiene sus bondades, ¿no? Poder acercarnos. Así que podemos dar un pasito más, después si van surgiendo consultas, vamos charlando, pero queríamos mostrarles algunas herramientas del aula virtual que nos permiten relevar alguna información sobre el aprendizaje. El foco no está puesto sobre la información, sino sobre el aprendizaje, ¿no? Ahora, ¿en qué medida podemos encontrar en el aula virtual pistas sobre el aprendizaje, ¿no? Esas pistas después van a necesitar, por supuesto, un análisis cualitativo, ¿no? Con un ojo docente. Yo les digo a los alumnos que no miro
las calificaciones del aula con la calculadora, que las miro con el ojo humano, con el ojo docente, que es un ojo cualitativo y que en el fondo está concentrado en comprender qué es lo que hay ahí, qué es lo que nos transmite ese dato, que a veces es numérico, que a veces es así, computacional, binario, ¿no? Entonces, ¿qué pistas vamos a aprender a seguir hoy? Seguramente algunas ya las conocen, otras serán un poco más nuevas, pero nos gustaba de algún modo hacer la síntesis, ¿no? En primer lugar, vamos a recordar cómo ver los accesos al aula desde participantes, es decir, chequear de manera rápida a vuelo de pájaro cuando ingresaron por última vez al aula nuestros y nuestras estudiantes. Esto nos va a dar un primer pantallazo muy amplio de quién más o menos está presente y quién está ausente hace tiempo. Después podemos focalizar puntualmente en lo que en la plataforma se llama el informe del usuario, ¿no? Donde se encuentran informe completo, esquema de informe, el informe que trae todas las entradas, ¿no? Esto es un espacio donde podemos focalizar en, por ejemplo, un estudiante para saber cómo está, dónde está, qué hizo, qué vio, qué no vio, cuántas veces entró al aula, cuándo, ¿sí? Si tuvo un foco de acceso al curso al principio, pero después se apagó, ¿no? Esa llamita, para hacer una foto bien profunda de toda la información, de todas las pistas que nos dejó ese estudiante en el aula. Desde los informes, no solamente podemos acceder a informes por usuario, sino que además podemos acceder a informes de actividad. Y esos informes de actividad pueden ser para las actividades del curso en general, lo cual nos da un pantallazo de cómo está funcionando el grupo, si el grupo está activo, si el grupo está recorriendo, si el grupo abre las cosas que ponemos y participa en las actividades, o también podemos hacerlo de manera particular por actividad. Entonces decir, bueno, a ver, este archivo, este cuestionario, este foro, ¿quiénes lo vieron? ¿Quiénes lo hicieron? ¿No? Y ahí tomar decisiones, comunicarnos, ¿no? Entablar un diálogo para ver cómo se puede mejorar. Y por último, toda la sección de calificaciones del aula, que es el punto de encuentro entre el informe del usuario y el informe de actividad. Entonces, ahí en calificaciones es donde nos encontramos con cada usuario y con lo que hizo cada usuario en términos de actividad. Para esto podemos generar distintos tipos de organizaciones, distintos tipos de disposiciones, ¿no? de esas calificaciones que se van dando, e incluso podemos generar nuevas escalas de calificación que no son solamente puntuaciones numéricas, ¿no? Algo que un poco nos deja maniatados en algunos casos para responder o para dar una retroalimentación rápida o más certera o más detallada a nuestros estudiantes. Entonces, crear escalas de calificación, crear ítems de calificación, si las calificaciones, las actividades con las que estamos trabajando no forman parte de las actividades que arrojan automáticamente una calificación, y luego organizar todas estas calificaciones en categorías para que eso nos ayude y también ayude a los estudiantes, como decía Sergio, a tomar decisiones, ¿no? Para ver cómo estamos en cada uno de los grandes aspectos del curso, ¿sí? Así que vamos a recorrer esto de manera técnica, pero antes nos gustaba poner el foco, ¿sí? Decir, ¿por qué vamos a mirar todo esto? ¿Y qué vamos a hacer con esta información que relevamos? Entonces vamos a poner el foco en una idea que, bueno, que ya salió, pero que nos gustaba retomar, ¿no, Clara? Así es, que es la retroalimentación formativa, ¿no? Que es toda esta información que vamos relevando de nuestras y nuestros estudiantes a lo largo del proceso, que es la evaluación formativa, ¿no? Todo lo que va sucediendo en el aula y en la presencialidad, vamos como relevando esta información a partir de distintas estrategias, va a poder ser utilizada para brindarle información a los estudiantes sobre el desempeño que han tenido en relación con las metas y los objetivos de aprendizaje. Esta información que se ofrece debe ser capaz de generar o de producir una mejora en el aprendizaje, o sea, tiene que estar dirigida al aprendizaje y a mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Por eso es que la llamamos una retroalimentación formativa, porque tiene como función impactar
impactar en los aprendizajes de los estudiantes. Y no solo se trata de una devolución del trabajo que entregó, si entregó o no entregó, sino que esta devolución, el contenido de la devolución que nosotros le hacemos a los estudiantes, les tiene que servir para entender qué es lo que hizo, cómo lo hizo, y qué es lo que tendría que hacer para mejorar esta producción, ¿no? Este trabajo. Entonces, la retroalimentación formativa es más, o la miramos más desde una mirada prospectiva que retrospectiva. ¿Por qué? Porque estamos apuntando a que lo que vamos a señalar tiene que ver con lo que hizo bien y no con lo que hizo mal. Perdón, no con lo que hizo ni bien ni mal, sino qué es lo que vamos a hacer ahora a partir de estos resultados. Cómo vamos a avanzar en función del punto en el que nos encontramos. Y qué es lo que les falta para llegar a esta meta que nos propusimos. Entonces, la retroalimentación formativa le va a permitir, como ya dijimos, comprender qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que va a hacer para mejorar. Y por último, decimos que esta información que le brindamos al estudiante tiene que impactar directamente y positivamente en los aprendizajes de los estudiantes. Por eso es que sugerimos siempre que la calificación no sea solo una calificación, sino que pueda decir algo respecto de cómo lo hizo y qué tiene que hacer para mejorar. Ahora sí, seguimos con ahí tenemos las herramientas, ¿no?, que nos van a permitir ir relevando información, como decía Florencia, sobre este proceso que va haciendo el estudiante, y lo vamos a hacer in situ, en el aula virtual. Exactamente, ahí se nos acabó la sesión, así que volvemos a entrar. La idea es que vayamos haciendo un recorrido casi tutorial. De esto no tenemos muchos tutoriales grabados, entonces pensamos que podía ser una buena oportunidad verlos aquí en vivo. Así que vamos a ir haciendo un recorrido, por supuesto, ante cualquier duda nos ponen pausa y recapitulamos, ¿sí? Entonces, entrando a cualquier curso, en nuestro caso vamos a trabajar en concreto con nuestro curso que ustedes ya conocen, ¿sí? Nuestra primera herramienta de seguimiento, como decíamos, era el vuelo de pájaro para ver dónde están y cómo están nuestros participantes, ¿no? Entonces acá nos vamos a la sección de participantes del curso, ¿sí?, a la que accedemos desde el menú de navegación del campus, y vamos a los participantes. Vamos a ver que en una columna tenemos la columna de último acceso al curso. Si nosotros hacemos clic en esa columna, vamos a ver que se nos van a ordenar los participantes. Aquí voy a, fíjense, mostrar la totalidad de los participantes primero para que cuando se ordenen nos queden todos los que están, ¿sí? Fíjense, podemos ordenarlo de manera ascendente o descendente, y de esa manera vamos a ver quiénes han ingresado al curso recientemente, de más reciente hasta menos reciente, hasta quienes nunca han ingresado al curso, ¿sí? Entonces, ya tenemos una primera instancia para revisar dónde están nuestros estudiantes. Siempre que los tenemos filtrados, ¿sí?, podemos seleccionar a esos estudiantes que nosotros queremos, por ejemplo, contactar, y desde el menú inferior elegir la opción, por ejemplo, enviar un mensaje. De esa manera podemos contactar rápidamente a quienes, por ejemplo, no han ingresado nunca al curso. Esto es súper útil, sobre todo cuando empezamos el curso, ¿no? Y por ahí hay alguno que no encuentra el aula, ¿no?, que todavía no se conectó, que está tardando en ingresar. Entonces ahí despertamos a los posibles, los que se llaman lurkers, ¿no?, los lurkers. Entonces ahí los recuperamos. Enviamos mensaje con los usuarios seleccionados. Podemos seleccionar uno o varios, ¿sí? Y también, Flor, cuando el curso está en proceso y que vamos viendo que quienes realizan las actividades son unos pocos o no son todos los que esperábamos, esta función del aula virtual nos permite advertir cuántas semanas hace que los estudiantes no entran en la mitad del proceso, por ejemplo. Entonces ahí Exacto. sí, como activar un mensaje que nos permita preguntarles, bueno, qué es lo que está sucediendo, qué está pasando, si necesitan alguna ayuda. Es decir, es una forma de que el estudiante se siente interpelado por nosotros. Y rápidamente con esta herramienta podemos identificar
quién es aquel que viene más como demorado e inactivo. Exactamente, entonces nosotros podemos, creo que participantes sirve más para detectar lo que no que lo que sí. ¿Por qué? Porque podría suceder que un estudiante, por ejemplo, ingrese al aula virtual todos los días, haya ingresado hace 1 minuto, pero no haya realizado ninguna de las actividades del curso, ¿sí? Entonces, eso sería, digamos, si nosotros nos guiamos solamente por lo que nos dice el acceso al curso, diríamos, bueno, vienen bárbaro por ahí, pero ojo, porque quizás no han realizado todas las actividades. Ahí miro el chat. No te preocupes, José Guzmán, acá tenés, hace 54 minutos, José Manuel entró al aula virtual. Hasta ahí, eso es lo que nos dice participantes, ¿no? Pero voy a entrar acá al perfil de Sergio, porque podemos articular esto que vemos con participantes con los informes del usuario que les decíamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para detectar, para tener una foto bien precisa de lo que viene haciendo, por ejemplo, Sergio en el curso? ¿Sí? Sergio, te ponemos de ejemplo esto, por supuesto que no tiene ningún tipo de O si no me podés poner a mí, Flor. Connotación, pero bueno, Clara no nos va a figurar que haya hecho las actividades porque es profesor, ¿no? Entonces, Sergio, ahí te ponemos como ejemplo, nos vas a servir mucho. Entonces, vamos al perfil de Sergio, ¿no? En el perfil de Sergio, ¿sí? Vamos a encontrar una sección que se llama Informes, ¿sí? Lo que podemos buscar en la sección de informes que tenga que ver con nuestro curso, digamos, lo más rico que podemos buscar es el informe completo, ¿sí? O el informe de todas las entradas, ¿sí? El que más nos va a servir si nosotros queremos decir, bueno, a ver, Sergio, supónganse que estamos a punto, tenemos el parcial, ¿no? Le dio 7.50, ¿no? Está al borde de la promoción, 7.40 le dio hasta el borde de la promoción, pero queremos tener una foto bien precisa para ver si ese puntito extra, como decía Sergio, si tiene las miguitas para llegar a casa. Entonces, vamos al informe completo, ¿no? En el informe completo vamos a ver un esquema de nuestro curso. Ven que está la etiqueta inicial, el foro de avisos, el foro de consultas, ¿sí? El link al programa, la etiqueta del programa, el archivo del programa, etcétera, etcétera. Y después están en cada una de las unidades todos los recursos y todas las actividades, ¿sí? Entonces, tomemos, por ejemplo, este primer espacio, el aula virtual como espacio para el aprendizaje. Acá vemos que Sergio vio la página de presentación inicial, vio el archivo de guía de recursos y actividades, vio la URL para autoevaluar el aula, vio el muro de Padlet, ¿sí? Vio las páginas. Es decir, realmente esto revela que Sergio se comprometió, ¿sí? con el curso de algún modo, porque está todo visto, está todo abierto, ¿sí? Entonces hay una presencia de Sergio, que Sergio nos fue dejando huellas por el informe, ¿no? Esto pasa a lo largo de todo el informe, podemos ver toda el aula desde este prisma, así que es el esquema, el informe completo, ¿sí? de Sergio. Recuerden, siempre que hago clic en el nombre del estudiante, puedo ir a su informe completo, ¿sí? También otra cosa que puedo hacer desde el perfil del estudiante, en este caso nuestro estudiante estrella Sergio, que vamos a tomar de ejemplo, podemos ver también todas las entradas, ¿sí? Esto nos va a mostrar un esquema, ¿sí? Con los clics que se hicieron por día dentro del aula virtual, ¿sí? Y debajo de esto nos va a aparecer cada una de las acciones desglosadas, ¿sí? Que fue haciendo el usuario dentro del aula virtual, ¿sí? Esto es un poquito más complejo de leer y de interpretar, ¿no? El informe completo es mucho más didáctico en ese sentido a la hora de mostrar o reflejar esas presencias del alumno, pero si tenemos alguna duda, ¿sí? Podemos siempre recurrir a todas las entradas. Esto lo podemos retrotraer hasta, en este caso, hasta el 31 de mayo. Tengan presente, sí,
que estos informes paulatinamente se van actualizando y que cada una cierta cantidad de meses, ahora no recuerdo, creo que son 4 o 6 meses, por ahí se borra la actividad. Entonces no cuenten con este informe de todas las entradas, por ejemplo, de un año a otro, ¿sí? Es algo que se puede ir viendo durante el curso, pero cuando termina el cuatrimestre en general esto se refresca, ¿sí? Eso para no sobrecargar el campus. Entonces tenemos, por un lado, la visión de participantes en general, por otro lado, este microscopio sobre la actividad del estudiante. Además, el aula, ¿sí?, como les decía, nos permite hacer un informe, ¿sí?, entender cómo están pasando las cosas por cada actividad. Y entonces hacer un análisis, no solo de lo que está pasando en función de la actividad, sino en función de nuestra propia práctica, ¿no? Podemos entender si los y las estudiantes están haciendo las actividades, pero también podemos recibir información sobre qué actividades los comprometen más, qué actividades están teniendo mejor funcionamiento, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos eso? Nos dirigimos al aula, ¿sí?, al cuerpo del aula. Allí vamos a la ruedita de administración, ya la conocemos, ¿sí?, una vieja conocida, y allá nos dirigimos a la opción más. De esta manera vamos a llegar a los ajustes de administración del curso. Vamos a ver que ahí tenemos en primer lugar la actividad del curso. Dentro de los informes, ¿sí?, la actividad del curso. La actividad del curso nos va a permitir tener el termómetro a nivel macro, ¿sí?, de lo que está pasando en el curso. Acá tenemos, fíjense, todas las actividades del curso, con todos los recursos y todas las actividades, y cuántas visualizaciones por cuántos usuarios, ¿sí? Entonces, nosotros a partir de esto sabemos que más o menos tenemos entre 11 y 15 usuarios trabajando en el aula virtual, ¿no? Entonces, evidentemente, hay algo que podemos salir a hacer con el resto, ¿no? Pero tendríamos que identificar quién es ese resto. Un poquito lo podemos saber por participantes, otro poquito lo podemos ir viendo por actividad o por informe de estudiante. Entonces, este es nuestro nivel macro, ¿sí?, para analizar el curso según recursos y actividades, ¿sí? Ahora que tenemos todas las unidades, igual que en el informe completo, y luego cada uno de los recursos y cada una de las actividades con sus visualizaciones, ¿sí? ¿Hasta acá hay dudas o preguntas? Bueno, entonces volvemos a los informes. Podemos o volver a los informes desde aquí o elegir la segunda opción, que es participación en el curso. Ahí hay una pregunta en el chat. Ahí está, todo perfecto, bárbaro. Cuando vamos a los informes, ¿sí?, dentro de los informes elegimos la opción participación en el curso. Lo que podemos hacer es filtrar, ¿sí?, por módulo de actividad quiénes han hecho o quiénes han participado, quiénes han tenido engagement con esa actividad. Entonces, supónganse, quiero saber, a ver, cómo vienen con uno de los cuestionarios de diagnóstico, ¿sí? Supónganse, vamos a ver qué pasó con el cuestionario de diagnóstico, verificar si tu aula tiene una buena portada, ¿no? Entonces acá vamos a poner que nos muestre solamente a los estudiantes. Elegimos primero el módulo de actividad, luego le pedimos que nos muestre solamente a los estudiantes y le pedimos que nos muestre todas las acciones. Si el aula está configurada por grupos, podemos elegir los grupos correspondientes para ver cómo viene trabajando, por ejemplo, cada grupo, cada curso, si tenemos varios cursos dentro de la misma aula, ¿sí? Hacemos clic en Ir una vez que seleccionamos la actividad y van a ver que van a aparecer todos los estudiantes. Podemos elegir mostrar los 47. Si nos va a cargar toda la fila completa, lo cual nos va a dar la posibilidad de filtrar, ¿sí? Ahí se está cargando la fila completa. Uy, falló el internet ahí por un segundo, pero está. Entonces, acá tenemos la fila completa, ¿sí? Nosotros podemos, como les decía, como siempre, haciendo clic,
ordenar, ¿sí? Y separar a quienes sí han visitado la actividad, sí han hecho un intento, de quienes no han hecho una actividad o un intento dentro del cuestionario, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos ponernos en contacto, podemos seleccionar, por ejemplo, todos los no. Y con todos los no, solamente tocando, fíjense, un botón, ¿sí? Podemos escribirles un mensaje a todos los seleccionados, fíjense acá, enviar un mensaje, ¿sí? Hay que escribirles, ¿no? Estimados, estimadas, hemos visto que aún no han tenido oportunidad de completar este cuestionario, ¿cómo podemos ayudarlos? ¿Han tenido algún problema? Esto que decía Clara, ¿no? Salir al encuentro, o al principio, o durante el curso, o a medida que nosotros vayamos detectando que esto es necesario, de quienes todavía no han realizado alguna de las actividades, por ejemplo, ¿sí? Entonces, le escribimos el mensaje y podemos enviarlo a todos los usuarios que no han respondido la actividad. Y déjame agregar algo, Flor. Fíjense que de manera muy, muy sencilla y muy rápida podemos acceder a todos los estudiantes que necesitan un contacto, y del otro lado el estudiante lo va a valorar muchísimo tener a un docente que esté presente, preguntándole qué es lo que está sucediendo. Y esto es una fuente de motivación, considero, al menos lo suelo vivir así, cuando soy participante de un curso, pero también como docente. Cuánto los estudiantes responden frente a la interpelación por parte del docente, y que es algo sencillo y relativamente rápido, porque escribimos un mensaje para todos. Exacto. Y salimos al encuentro y les hacemos acordar que estamos esperando su presencia, ¿no? Y eso a veces nos despierta, ¿no? Uno a veces está como con muchas cosas, los estudiantes muchas veces cursan una cantidad de materias descomunal, al mismo tiempo trabajan, digamos, tienen muchas actividades, incluso les pasa muchas veces que al no hacer, tienen miedo de volver a acercarse porque sienten que están en falta, ¿no? Entonces, ante el contacto, ante la palabra amable, que sale al encuentro y que les propone una ayuda, que les recuerda que todavía pueden seguir ahí en carrera, subiendo esos peldaños juntos, vuelven, ¿no? Y participan con otra motivación. Así que es solamente una herramienta que nos permite muy rápidamente, como decía Clara, ajustar las clavijas del aula de una manera muy linda y muy personalizada. Así que tenemos por un lado el macro, por otro lado el micro. Esto lo podemos hacer para todas las actividades que nosotros tengamos, para todos los recursos que nosotros tengamos cargados en el aula. Si nosotros, por ejemplo, nos damos cuenta que vamos a nuestros archivos y nuestros PDFs no los lee nadie, entonces quiere decir que hay algo que podemos ajustar, ¿no? Ahora haciendo el espejo para la propia práctica, ¿no? Ahora nos mandamos un mensaje a nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo comuniqué yo que el manual inicial de Moodle era importante, ¿no? Entonces bueno, a ver, entonces lo vieron algunos poquitos. Bueno, evidentemente entonces acá, o si para mí era el documento más importante del curso, entonces podíamos recuperarlo por ejemplo, por un mensaje del foro de novedades, podemos introducirlo mejor, podemos presentar una actividad asociada a ese recurso para que el recurso aparezca y muestre su valor, ¿sí? Ahí está, ahí va Florencia, buenísimo. Entonces, podemos recuperar el documento desde otros aspectos, porque nos damos cuenta que no está teniendo quizás el impacto que nosotros esperábamos, ¿no? Entonces también es una muy buena herramienta para revisar la propia práctica. Sí, Clara. No, te decía que un documento que nosotros trabajamos en el otro curso y que tiene que ver con esta hoja de ruta que le proponemos a los estudiantes, que organiza el recorrido, muchas veces los estudiantes no lo leen. Entonces es el momento de retomar la conducción y preguntar, o al menos como volver a comunicar que este es un documento importante que amerita que comiencen el recorrido desde allí. Y esta herramienta nos va a mostrar si efectivamente los guiones de clase son
documentos a partir de los cuales los estudiantes ingresan, por ejemplo, o los módulos de lectura, o las guías de ejercitación, es decir, mirar los recursos y cómo los estudiantes recorren los recursos y los leen, también es una información muy valiosa, porque es la información, ¿no? Y que además nos puede responder dudas sobre lo que pasó en una actividad. Supónganse que ustedes dan un cuestionario, ¿no? Todos los estudiantes realizan el cuestionario, pero hay pésimos resultados, ¿no? Entonces ustedes ven que se sacaron todos 0,24, ¿no? Esos números que nos arroja solo Moodle. 0,24 se sacaron todos los alumnos. Bueno, entonces yo voy al archivo que era sobre el cual se trataba el cuestionario, ¿no? Entonces voy al manual inicial de Moodle 3.5 y me fijo, ¿quiénes lo vieron, no? Eso. Entonces, si veo que hay 3 alumnos que revisaron ese documento, digo, ese fue el problema que pasó con el cuestionario, ¿sí? Entonces no me pongo por ahí a revisar cómo elaboré el PDF, por ahí les recuerdo que lean el PDF, ¿no? Por supuesto que esto tiene su limitación, esto lo quiero aclarar antes para no olvidarme, esto tiene su limitación en cuanto a la validez para tomar decisiones en un punto que es importante. Muchas veces los estudiantes obtienen los recursos por fuera del aula. Por ejemplo, uno baja el PDF y después lo manda al grupo por WhatsApp. Todos lo leyeron desde el grupo de WhatsApp y nos figura que uno solo leyó el PDF. Entonces, estas informaciones no son absolutas, ¿sí? Algunas sí, si había un solo lugar para acceder, podemos decir, bueno, este es el lugar para acceder. Pero si no vieron el PDF, puede ser que pase por otra cuestión. Entonces les podemos preguntar, ¿están viendo los documentos desde aquí? ¿Los están enviando? ¿Cómo están trabajando? ¿No? ¿Prefieren que se los envíe de otra manera? ¿Algo no les queda cómodo? ¿No? Podemos tener este diálogo. Flor, sí, hay 2 preguntas. Florencia recién levantó la mano y después Silvia. Sí, Florencia. No, bueno, yo quería comentar que en algún momento en cursos, no tengo cursos muy grandes ahora, pero cuando los cursos son muy grandes, en la presencialidad, tomaba lista y dejaba registro de qué tema daba cada día. En la evaluación, después uno, cuando veía que un alumno estaba muy mal en algunos temas, uno volvía a este registro de quién no estuvo en ese día en determinado tema, y era una correlación casi perfecta, ¿no? Es decir, 99,9% la correlación del error en el tema y el haber estado o no haber estado presencialmente en la clase. Porque por más que haya material, lo que uno habla en clase, obviamente, supera en términos didácticos o pedagógicos, o se espera que así sea, lo que figura en el material, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, es bastante importante tener en cuenta esto, porque realmente esto nos permite ese mensajito de apoyo y bueno, y sí, también como dice Florencia, que se pasan el material de otra manera. Si yo el otro día les enchufé un PDF en mi máquina, les bajé material que tal vez si no tienen una buena señal de internet les cuesta bajarlo en el aula, y se lo repartieron entre ellos. Entonces, obviamente ese material no van a acceder los alumnos en el aula virtual, lo tienen cada uno en su computadora. Sí, era sí, ese comentario. Totalmente, sí, sí, por eso es importante aclarar como esa limitación un poco desde el punto de vista de la información, pero que siempre se puede suplir preguntándoles, ¿no? Cómo vienen trabajando. Si uno les pregunta, cuando se encuentra con ellos, chicos, ¿cómo están viendo los PDF? ¿Los ven desde el aula? No, los mandamos por el grupo. Ah, bueno, ok, entonces nos quedamos tranquilos. Lo que importa es, bueno, ver a ver cómo eso va llegando, totalmente. Totalmente, sí. Silvia. Sí, buenas tardes. Hola, Silvia. ¿Qué tal? Yo quería decir cuál es mi manera de estudiar, porque a mí todos estos materiales de educación, la educación es mi vocación, yo guardo todo, o sea, lo primero que hago es entrar, descargar el material, tengo una carpeta, curso tal, qué sé yo, unidad 1, unidad 2, y yo leo de ahí, de mi carpeta, a lo mejor no estoy 2 horas en el aula. Cuando lo que no sé hacer es bajar un Genial, y ni sé si se puede o no. Ahí sí estoy mucho tiempo en el aula, pero todo lo que sea, qué sé yo, un Sway, lo exporto como
como Word y me lo guardo. Y acá, Silvia, no, es importante aclarar esto, me parece súper importante lo que vos decís, Silvia. Nosotros podemos medir el tiempo en el aula cuando uno mira el informe, digamos, el de todas las entradas, hay un tiempo en el aula que la plataforma mide, ¿no? Pero ese tiempo en el aula no creo que sea un índice para ver a ver cómo se están dando esos aprendizajes, sobre todo, como vos decís, Silvia, porque todo eso se puede descargar, ¿no? Pero sí nosotros lo que podemos ver desde el aula es que vos te tomaste el trabajo de ir recorriendo recurso por recurso e ir descargándolo. Entonces, a vos te van a figurar como cliqueadas todas esas herramientas, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver que Silvia entró a esta página, entró a este link, entró a este archivo, ¿no? Y nos figura que está este sí, ¿no? Por ejemplo, que intentaste el cuestionario, ¿sí? Entonces, no es que lo que medimos es, no, estuvo 5 minutos en la plataforma, entonces quiere decir que no participó. No, para nada. Sí sabemos que viste todo eso. ¿Sí? Y me pongo todos los links de YouTube. Y está perfecto, y está buenísima esa manera, y la verdad que nos encanta, Silvia, que puedan hacer eso, porque de esa manera pueden recuperarlo después, incluso por ahí, si después de un tiempo largo nosotros usamos esta misma aula para otra instancia del curso, etcétera, ustedes cuentan con todos esos materiales y eso nos alegra mucho. Con respecto al Genially, sí te respondo, Silvia, que para descargar un Genially es necesario tener una licencia paga, que, digamos, yo personalmente tengo, así que en algún caso podemos bajar alguna cosa en PDF, pero lo que no se respeta del todo son las interacciones que uno puede dejar hechas en el Genial, ¿sí? Eso todo sí lo que no funciona en el de la misma Genial, manera, ¿no? lo guardo, los artículos, todo. Claro, claro. Y también te podés guardar el enlace del Genially, porque eso va a quedar siempre, o sea, nosotros no borramos los Genially. Tanto si los hace Florencia como si los hago yo, esos siempre van a tener acceso. Fíjense que este es el botón, si ustedes van a cualquier Genially que tenga abierta la posibilidad de compartir, los nuestros siempre lo tienen, van al botón, ¿sí? de donde está el Genially, ¿sí? Cuando lo abren van a ver que aquí abajo, si ustedes hacen clic en estos puntitos, que son las opciones del Genially, van a hacer clic en compartir, y acá pueden copiar, este es el link del Genially. Si ustedes desearan... ¿Cómo, Silvia? No el que está arriba en la barra de herramientas o por ahí donde uno mira todos los links. Ese puede fallar si llega a cambiar el nombre o algo. Siempre conviene copiarlo desde acá, copiarlo desde el link de copiar. ¿Me podés repetir cómo lo hiciste? Sí, es yendo a los puntitos, que son debajo siempre a la derecha, van a ver que están estas opciones de Genially. ¿Sí? Y hacen clic en los puntitos y va a haber una opción que es esta opción compartir. En esta opción compartir hacen clic, ¿sí? Y ahí les va a aparecer esta opción que es visualización en página social. Esto, ¿sí? Es lo que ustedes copian. Cuando hacen clic en copiar se les copia y lo pueden pegar en cualquier lado, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. Si ustedes quisieran embeber, por ejemplo, este Genially, pueden poner compartir, ponen insertar, copian este código HTML y lo pueden embeber en una página, por ejemplo, en un aula virtual. Qué bueno. ¿Sí? Así que si quieren utilizarlo, también se puede utilizar dentro de un aula de esa manera. ¿Sí? Genial, muchas gracias. Por favor. Entonces acá tenemos nuestra visión por actividad. Ahora lo que nos falta es ir, aunque sea brevemente, a la sección de calificaciones del aula. Van a ver que esto es, como les decía, un entramado entre el informe de cada uno de los estudiantes con el desempeño y la participación en las distintas actividades que vamos incluyendo en la plataforma, ¿no? Vamos a las calificaciones. Entonces acá lo que nos va a recibir en la sección de calificaciones es lo que llamamos el informe del calificador.
En el informe del calificador vamos a encontrar todo el listado, ¿sí?, de estudiantes y todas las actividades, ¿sí?, que estén realizadas, que estén cargadas en nuestra aula virtual, ¿sí? Entonces podemos siempre ordenar, podemos ordenar por apellido, podemos ordenar por nombre, podemos ordenar por realización de actividad, por puntaje, ¿sí? Y lo que vamos a hacer, ¿sí?, acá es empezar a pensar cómo organizar estas actividades, ¿sí? ¿Qué es lo que en primer lugar nos interesa crear? Que por ahí es un poquito algo más novedoso, ¿sí? Ustedes, como saben, hay algunas actividades del aula virtual que arrojan de manera automática una calificación numérica dentro de la sección de calificaciones, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros generamos un cuestionario de multiple choice y desde las opciones de revisión dejamos abierta la revisión para una vez que el cuestionario está cerrado, entonces desde la sección de calificaciones vamos a ver volcadas de manera directa y de manera automática todas esas calificaciones. Sin embargo, hay otras actividades del aula virtual que permiten otros modos de calificar, que no solamente admiten una calificación por puntos, una calificación numérica, ¿sí? No solamente admiten puntuación, sino que además admiten evaluación por lo que llamamos escalas, ¿sí? Entonces, si les parece, vamos a ver cómo se crea una escala para adaptar la evaluación que nosotros hacemos de las actividades a eso que nosotros queremos mirar específicamente dentro de cada una de las actividades, ¿sí? Quizás en un foro de debate no sea conveniente ponerle una nota del 1 al 10 a cada comentario, ¿sí? Quizás nos interesa saber si participó o si no participó. Quizás nos interesa saber si esa participación es clara y precisa, o si es clara, o si es aún un poco confusa, o si necesita mejorar tal aspecto, ¿no? Y para refleja eso, la lectura del material, por ejemplo. Sí, exacto, si por ejemplo refleja la lectura del material, si por ejemplo dialoga con otros o no, según lo que nosotros hayamos previsto en la consigna, según lo que nosotros hayamos comunicado en términos de criterios de evaluación, ¿no? Entonces podemos generar nuevos botones para evaluar a nuestro estudiante en el aula, ¿sí? En función de lo que nosotros esperemos de esa actividad, no en función de un puntaje numérico, por ejemplo. Para ello, dentro de la sección de calificaciones, vamos a ir a la sección de escalas. Hacemos clic en escalas, ¿sí? Aquí vamos a ver que hay algunas escalas que ya vienen predeterminadas por la plataforma, ¿sí? Por ejemplo, hay una escala por reprobado, aprobado, ¿sí? Una escala cualitativa, ¿sí? Estas escalas vienen predeterminadas en la plataforma y nosotros podemos utilizarlas, llamarlas cuando estamos eligiendo cómo se va a calificar una actividad desde la configuración de la actividad, ¿sí? Por ejemplo, si estamos configurando un foro, podemos decirle que en vez de con puntaje, queremos calificar con escala y que vamos a utilizar esta escala reprobado o aprobado. Entonces solamente vamos a determinar si el comentario está aprobado o reprobado, ¿sí? Pero además, como les decía, podemos crear nuestras propias escalas, ¿sí? Nuestras propias apreciaciones sobre esas actividades que vamos proponiendo. Para eso vamos a hacer clic en agregar una nueva escala. Una consulta, Flor, antes de seguir. Sí, Damián. ¿Qué tal? Buenas noches. Perdona que interrumpa justo acá. Por ejemplo, en unas tareas. No sé si me está escuchando. Te escuchamos, Damián, sí. Cuando yo pongo una actividad que son las tareas, ¿no? Sí. También aparece como para calificar del 1 al 100. ¿Eso también lo puedo modificar? Exacto, se puede calificar. Eso okay. Es si vos elegís puntuación o si vos elegís escala. Dentro de la puntuación, vos podés elegir que la puntuación sea
del 1 al 10, del 1 al 5, del 1 al 100, del 1 al 20, como vos dispongas. Y además, en vez de puntuación, le podés pedir a la tarea que se califique con una escala. Y entonces que en vez del 1 al 10 o del 1 al 100, la tarea tenga como calificación, por ejemplo, regular, insuficiente, regular, bien, muy bien, excelente, por ejemplo, ¿no? Ahí vuelvo a las calificaciones porque por algún motivo el campus me sacó, ¿sí? Voy a las escalas, voy a crear una nueva escala. Vamos a ver que las escalas como primer elemento, ¿sí? Nos dan para poner un nombre. Este nombre, ¿sí? Es el nombre que nos va a aparecer a la hora de elegirla, la escala. Entonces podemos ayudarnos, por ejemplo, escala para trabajos prácticos o escala cualitativa para trabajos prácticos, ¿no? Cuando nosotros determinamos los elementos de la escala, que después van a llevar a una traducción numérica, si nosotros lo deseamos en el curso, lo que tenemos que hacer siempre es ordenarlos de menor a mayor y separarlos por comas, ¿sí? Entonces, una escala podría ser insuficiente, regular, bien, muy bien, excelente, ¿sí? O por ahí podemos crear una escala cualitativa para foros, ¿no? Y acá ponernos creativos, ¿no? Y no solamente ir, digamos, llevando estas palabras, sino, por ejemplo, diciendo, qué sé yo, si el comentario es claro. Retoma un posteo anterior, por ejemplo. Claro, podemos poner, si retoma un posteo anterior. Si lo que nos interesaba era que, por ejemplo, dialoguen, ¿no? Entonces podemos poner, no retoma un posteo anterior, retoma un posteo anterior y retoma un posteo anterior y realiza un aporte valioso, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos una escala de 3, ¿sí? Si no lo retoma, si lo retoma y si además lo retoma y realiza un aporte, podemos poner creativo, por ejemplo. Y entonces ya ahí evaluamos, si lo pusimos en los criterios de evaluación, podemos llevarlos a esto, ¿no? Entonces, creamos nuestra escala cualitativa para foros. La descripción no es necesaria. Para terminar, guardamos los cambios, ¿sí? Y de esta manera queda creada nuestra escala. De manera tal que cuando yo voy, fíjense, voy a volver al aula ahora y voy a ir a un foro o cualquier actividad, digamos. Fíjense, voy a ir al foro de consultas, supónganse. Me voy a los ajustes, ¿sí? Del foro. Esto lo puedo hacer una vez que el foro ya está creado o cuando el foro es nuevo, ¿sí? Y voy a la sección de calificaciones. Y le voy a decir que el foro se califique en función de la calificación máxima, es decir, que al alumno le quede como nota del foro la calificación máxima de todos los aportes que haga, ¿sí? Otra posibilidad podría ser hacer un promedio de todas las valoraciones que va recibiendo, ¿sí? Quizás en uno no obtiene la máxima calificación, pero en otro sí, y queremos que se promedie todo lo que haya hecho. En este caso vamos a elegir calificación máxima. Acá Damián, al igual que en la tarea, esto aparece en todas las actividades menos en el cuestionario, podemos elegir cómo vamos a calificar. Y podemos elegir si hacerlo con puntuación y con una calificación máxima, por ejemplo, sobre 10, o si hacerlo con una escala. Una vez que elegimos la escala, recuerden que estamos dentro de calificaciones dentro del foro, podemos elegir nuestra escala que creamos recién, ¿sí? Que va a ser la escala cualitativa para foros, ¿sí? Si hemos creado categorías, ahora lo vamos a ver, podemos elegir dentro de qué categoría va a quedar ubicada esta calificación. Entonces fíjense que guardamos cambios y regresamos al curso. Yo me voy al foro de consultas, que es donde determiné
que iba a evaluar con esta escala de calificación, y al ingresar al foro de consultas, mientras tanto chequeo el chat. No hay consulta. Flor, vos tranquila que yo lo voy mirando. Perfecto, ahí, bueno, ahí va cargando, perfecto. Fíjense que abajo de cada uno de los comentarios del foro vamos a poder elegir entre estos tres niveles de apropiación del logro que fuimos determinando en la escala, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos ir calificando cada uno de los comentarios del foro, ¿sí? Si yo vuelvo a la sección de calificaciones, me voy a encontrar con que ahora, fíjense, voy a poner foro de consultas o consultas. El espacio para consultas ahora es un ítem de calificación dentro de mi esquema de informe del calificador, ¿sí? Va a ser uno de los elementos que yo le dije a la plataforma que yo iba a considerar dentro de mi planilla, ¿sí? Esta planilla, entonces, va a ir recuperando todas las actividades, ¿sí? Nosotros podemos realizar algunos cambios. Esto se va a armar de manera predeterminada, pero podemos realizar algunos cambios que creemos que son valiosos y muy útiles a la hora de hacer este seguimiento, ¿no? Lo que nos va a poner la plataforma es unas seguidas de otras, todas las actividades con las calificaciones que se hayan volcado automáticamente. Todo lo que yo ato en la calificación de una actividad queda atado en la sección de calificaciones, ¿sí? Entonces lo que yo califico en el foro va a aparecer directamente acá, no lo tengo que pasar, ¿sí? Pero yo puedo realizar, como les decía, algunos cambios menores o mayores en esta organización de calificaciones. Para eso me voy a dirigir a la sección de configuración dentro de las calificaciones, ¿sí? Una vez que yo entro a las calificaciones, voy a la sección de configuración, que está aquí arriba, ¿sí? Una pestañita aquí arriba. Configuración. Desde aquí voy a tener todos los ítems de calificación, todas las actividades del curso que arrojan una calificación, ¿sí? Y voy a poder agregar otros ítems, ¿sí? Ustedes me dirán, ¿para qué agregar un ítem de calificación? Si ya tengo todos los que me fue tirando a la plataforma, a mi informe del calificador. Bueno, porque muchas veces podemos utilizar herramientas externas que no arrojan de manera predeterminada una calificación al sistema. Por ejemplo, un muro de Padlet. Por ejemplo, un documento colaborativo, ¿no? Entonces nosotros podemos añadir un ítem de calificación para registrar también dentro de las calificaciones del aula algo que de manera predeterminada no me arroja la calificación, ¿sí? Si, por ejemplo, los y las estudiantes tenían que completar un muro de Padlet y hacer un comentario en el muro de Padlet, nosotros podemos añadir un ítem de calificación, a ese ítem de calificación ponerle muro de Padlet sobre evaluación, supónganse que hay un muro para completar, decirle que, bueno, que el tipo de calificación, ¿sí? Va a ser una escala, elegir esa escala, supónganse esta aprobado o reprobado, y decirle a qué categoría va a corresponder ese ítem de calificación. De esa manera, fíjense, si yo guardo cambios, voy a tener, además de todas las calificaciones que se corresponden con actividades de Moodle, un ítem de calificación que me va a permitir volcar adentro una calificación que yo voy mirando en el Padlet, ¿no? La voy poniendo yo de manera manual, pero la pongo en el mismo informe del calificador. De esa manera me queda ordenadito el pantallazo, ¿no? Sobre las calificaciones del curso. Ustedes me dirán, bueno, pero este muro de Padlet me queda al final, pero esto es una actividad que hicimos mucho antes, entonces la puedo mover, la puedo organizar para que me aparezca todo ordenadito, en orden tal cual como lo fuimos realizando. Para eso voy acá a esta flechita, ¿sí? Que es la flechita para mover, y lo ubico, supónganse, acá después de la primera actividad, ¿sí? Entonces tengo actividad 1, el muro de Padlet, el autotest, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora,
Como ustedes sabrán, porque estuvieron revisándolos, vimos los informes de actividad y estuvimos viendo que muchos fueron recorriendo estos elementos de prueba que les dejamos, como ustedes verán, es muy diferente el valor que tiene en nuestro curso el haber realizado uno de estos cuestionarios que forman parte de las actividades que fuimos planteando semana a semana, que el haber recorrido estos ejemplos que les dejamos al final a modo de recorrido optativo, ¿no? Entonces, podemos generar grupos de calificaciones e incluso darles un peso, ¿sí?, a la hora de pensar la calificación del curso. Ana, tenés una pregunta. Que avancen, Ana levantó la mano. Sí. Sí, ¿qué tal? Disculpa la consulta, no me quedó claro cómo insertar la calificación para un determinado alumno o alumna, el ítem Para de el ítem. calificación. Sí. Para el ítem. Ahora lo vemos cuando vamos a la planilla. ¿Sí? Perfecto. Ahora, genial, Ana. Si me llego a olvidar, vos haceme acordar, Ana, pero quiero ahora que ustedes vean cómo se maneja, ¿sí?, la configuración macro de todas las calificaciones del curso. Pero después vamos a ir a la planilla y ahí vamos a ver qué podemos ver. Perfecto. Lo que nos arrojó la plataforma, modificar lo que nos arrojó la plataforma, porque el docente tiene primacía por sobre el sistema, siempre, y agregar calificaciones que uno saca de, por ejemplo, la participación en clase, ¿no? Si estamos pensando en un modelo híbrido, podemos pensar en incluir dentro de la plataforma eso que pasó en la clase presencial, ¿no? O en la videoconferencia. Sí, Clara. O en la videoconferencia, digo. O en la videoconferencia, totalmente. Así que acá vamos con la sección de calificación. Hasta aquí, más o menos, estamos todos. No sé si esto era algo que ya conocían, si es algo novedoso. Si quieren que vaya un poco más lento, bueno, igual se está grabando. Bueno, cualquier cosa nos escriben, estamos atentos al chat. Bueno, perfecto, qué bueno. Acá dice Víctor que es justo lo que necesitaba. Genial, bueno, buenísimo. Entonces seguimos. Entonces, ahora tenemos todo este lío de elementos que... Aunque es complejo, pero va a quedar grabado para que lo puedan volver a ver. Perfecto. Si cualquier cosa nos preguntan y también estamos en el foro de consultas, así que genial. Bueno, ahí va. Entonces, fíjense que acá tenemos, por un lado, como les decía, las actividades que corresponden a contenidos, a propuestas que fuimos haciendo semana a semana, y también actividades que nosotros cargamos como actividades, pero que no son en rigor actividades del curso, sino ejemplos que nosotros les dimos de recursos y actividades, ¿no? Perdón por el enjuague de palabras, pero es así. Entonces, lo que podemos hacer es generar grupos de calificaciones que nos permitan otorgarle un peso, ¿sí?, a cada uno de esos focos de actividades. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se llaman esos grupos de calificaciones? Se llaman categorías, ¿sí? A la vieja usanza aristotélica, para mi alegría, volvemos a las categorías. Entonces vamos a añadir una categoría. El nombre de la primera categoría que yo voy a crear, que es el grupo que más me importa de calificaciones en el curso, es el grupo de actividades, supónganse, obligatorias, vamos a llamarlas así, o actividades semanales. ¿Sí? ¿Cómo voy a calcular el total de esa categoría, el total que me va a arrojar como número la plataforma de ese gran grupo de calificaciones de actividades? Lo voy a calcular con un promedio, ¿sí?, como una media de calificaciones. Cuando yo selecciono la opción media de calificaciones, lo que voy a estar haciendo es generar un promedio en el cual todo tiene el mismo peso, ¿sí? Si yo quiero que haya actividades más pesadas, más importantes, a las cuales yo les quiero dar más valor, lo que hago es generar una media ponderada de calificaciones. De esa manera el sistema me va a permitir decir, bueno, a ver, va a ser un promedio, pero esto va a pesar un poquito más, esto va a pesar un poquito menos. Entonces, vamos a la media de calificaciones. Vamos a hacerlo simple, ¿sí?, para empezar. Yo acá lo que voy a hacer es no excluir las calificaciones vacías. Es decir, que
si hay un 0 en una calificación porque la actividad no está hecha, que ese 0 se promedie, ¿sí? Entonces, que me muestre menos nota para aquel que no hizo algunas actividades, ¿sí? Si no, el sistema me puede engañar un poco, ¿no? Y pues, supónganse un estudiante que hizo una sola actividad y tiene un 10, que le quede 10 de promedio, ¿no? Porque se le divide por una porque está excluyendo lo que está vacío. Entonces le vamos a pedir que no excluya lo que está vacío, que considere lo que está vacío y que lo promedie, ¿sí? Luego nosotros vamos a poder determinar si esa escala, si esa categoría de calificación, si ese grupo de actividades me va a arrojar como resultado un número o un valor dentro de una escala, ¿sí? Y si me arroja un número, como siempre, como decíamos en el caso de Damián, yo puedo modificar la calificación máxima. En este caso le voy a pedir que me arroje una calificación del 0 al 10, ¿sí? Voy a elegir la opción valor. Acá podría elegir también la calificación escala. Y en esa escala también puedo jugar, ¿no? con el humor, puedo decir, bueno, a seguir trabajando, Aristóteles es tu amigo, sos todo un programador, ¿no? Que le dé distintas, si nosotros queremos sacarle peso a los números en nuestra materia por algún motivo, podemos hacerlo también, podemos jugar con esas escalas que creamos nosotros. Entonces acá determino que en el total de la categoría, ¿sí? Voy a tener calificación máxima 10, calificación mínima 0, ¿sí? Guardo los cambios y de esa manera voy a tener un nuevo encabezado en nuestra sección de calificaciones. Van a ver que al final está creada mi categoría de actividades semanales, ¿sí? Esa categoría yo la voy a mover y la voy a poner arriba de todo, de manera tal que cuando yo abra mi informe del calificador, lo primero que vea sea la categoría de actividades semanales. La pongo aquí arriba, justo debajo de la gran categoría madre, que es el armado del aula virtual en el marco del proyecto educativo híbrido, ¿sí? Siempre el nombre del curso es la categoría padre, como del mismo modo que en el banco de preguntas. Si trabajan con banco de preguntas, esto les va a resultar muy familiar porque es la misma lógica categorial, ¿sí? Entonces acá tengo nuestra categoría. ¿Cómo hago para incluir qué actividades quiero yo que pertenezcan a esa categoría? Les puedo hacer clic, ¿sí? En estas casillitas que aparecen a la derecha y voy a elegir cuáles son las categorías que corresponden a las actividades semanales, ¿sí? Hasta aquí son las actividades que corresponden a actividades semanales, ¿sí? Esta no. ¿Cómo hago para decirle que pertenezcan a esa categoría? Mover los ítems seleccionados a actividades semanales. De esa manera, continuar, me van a aparecer, fíjense, actividades semanales y dentro de esta categoría todas las actividades semanales con su total, ¿sí? Luego podemos crear una categoría que incluya a todos estos otros elementos que nosotros no queremos que formen parte de la calificación total del curso, que no nos dan una información real sobre el desempeño en el curso, ¿sí? Entonces podemos añadir una categoría y poner actividades de ejemplo sin calificación. Son actividades que no nos importan, ¿sí? A la hora de evaluar el curso. Entonces, acá lo que vamos a hacer es que el cálculo total también sea una media de calificaciones. Vamos a poner que el total de la categoría sea 10, todo de la misma manera, ¿sí? que fuimos creando la categoría anterior. Podemos continuar y vamos a incluir allí todos los elementos que no tenemos, que no queremos considerar en las actividades del curso, ¿sí? Entonces seleccionamos todas y vamos a mover los ítems seleccionados a la categoría actividades de ejemplo sin calificación. Fíjense que ahora nuestro curso queda organizado en dos grandes categorías. Ven que estas están más a la izquierda, actividades semanales, y en la misma línea, con el mismo nivel de jerarquía,
actividades de ejemplo sin calificación. Ahora, ¿cómo hago yo para decirle al sistema que en el peso total, ¿sí?, todo el puntaje tiene que estar cargado sobre las actividades semanales y no sobre las actividades de ejemplo? Que el total de número que me da el curso me lo dé sobre las actividades semanales, considerando solo eso y no todo. ¿Cómo lo hago? Bueno, para eso tengo que ir a la edición, ¿sí?, de la categoría madre del curso, que es precisamente el curso, ¿sí? Entonces tengo que decirle cómo quiero yo que el curso calcule las calificaciones, ¿sí? ¿Qué categorías quiero que mire y qué categorías quiero que no mire? ¿Cómo quiero que haga la cuenta? ¿Sí? Supónganse que ustedes organizan el aula en categorías por unidad, ¿sí? Entonces, fíjense que les voy a compartir por un momentito un pizarrón. Supónganse que una organización posible y muy, muy común en el aula es organizar las categorías por unidad. Supónganse que tenemos 3 unidades durante el curso, ¿sí? Entonces tenemos curso, ¿sí?, y tenemos las 3 unidades. Unidad 1, unidad 2, unidad 3. Dentro de cada una de las unidades vamos a ver que tenemos una cantidad de actividades, ¿sí? Supónganse 3 actividades en total. Entonces lo que nosotros podemos hacer es que, por ejemplo, cada una de estas actividades, de estas unidades, sea 0,3 y que entonces el total sea un promedio, ¿sí? O que, por ejemplo, se sume, ¿sí?, ponemos que el total de cada una de estas sea efectivamente 0,33, supónganse, y que el total del curso sea la sumatoria de todo lo que dé ahí adentro, ¿sí? Entonces, eso lo podemos ir manejando, eso es algo que después, si alguno tiene alguna duda, lo podemos ver. Pero sepan que el total del curso puede darse por promedio, puede darse por media ponderada o puede darse por sumatoria. ¿Sí? Estos son los 3 grupos más grandes, las 3 posibilidades más grandes y creo más útiles para organizar las calificaciones del curso, ¿sí? Entonces, tenemos nuestras categorías, tenemos nuestras actividades dentro de cada categoría y nosotros decidimos cómo se da el total de cada categoría, pero también cómo se va elaborando el total del curso. Si es una media ponderada, si es una sumatoria, si es un promedio. Supónganse que nosotros no queremos que la unidad 2 tenga tanto peso, ¿sí?, que tenga menos peso. Podemos hacerlo, ¿sí? Podemos hacerlo con la media ponderada, ¿sí? Ahí vamos a volver acá, ¿sí? Ponemos la media ponderada y le damos 0,5 a cada uno de estos elementos, ¿sí?, y a este elemento 0 de peso. Entonces, el puntaje total del curso va a ser el resultado de unidad 1 y unidad 3, supónganse, ¿sí? A su vez, si dentro de cada una de las categorías hay una actividad que no queremos incluir, podemos generar que el total de la categoría sea con media ponderada y que entonces cada una de las actividades tenga un peso, por ejemplo 0,5 y 0,5, y que haya alguna que no tenga ningún peso. No sé si se entiende esto, por ahí es un poco complejo, pero me parece interesante que aunque sea esté en el espectro de consideración. A ver. Perfecto, bueno, ahí va Florencia, nos va siguiendo mi tocaya, nos entendemos por conexión nominal. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a generar cómo se piensa en la plataforma el total de nuestro curso. Para eso nos vamos a la categoría padre de todo el curso, vamos a la opción editar ajustes, y como cualquier categoría, fíjense, funciona como una categoría más, es solo una categoría de orden superior, le vamos a decir que queremos una media ponderada de calificaciones. Le vamos a decir que no excluya las calificaciones vacías y que el valor máximo sea
10. Entonces nos va a llevar todo hacia 10. El sistema mismo se va a encargar de todas las equivalencias. Entonces en la categoría del curso, ¿sí?, vamos a poner media ponderada de calificación. Guardamos los cambios. Y vamos a ver que ahora, al final, fíjense, el total del curso me dice que es una media ponderada y que va a incluir calificaciones vacías y que va a darse sobre 10 puntos. ¿Cómo hago yo para decirle a cada categoría cuánto quiero que valga? ¿Sí? Le voy a decir a la categoría actividades semanales que valga 1 y le voy a decir a las actividades de ejemplo que pobrecitas van a valer 0. Y pongo Enter. De esa manera, el total del curso va a considerar, a la hora de ofrecer la calificación, solamente esta categoría de actividades semanales y no las actividades de ejemplo sin calificación. El total del curso puede, a su vez, compartirse o no con los estudiantes, ¿sí? Entonces, podemos, por ejemplo, dejar el total del curso, que es un número que en general es un poco delicado, ¿no?, a la hora de pensarlo, porque es verdad que arroja una conclusión matemática, pero que después nosotros podemos mirar con un ojo docente cualitativo y pedagógico. Entonces podemos ocultarlo, ¿sí? ¿Eso quiere decir que van a estar ocultas todas las calificaciones? No, solamente que no va a estar visible para todos los estudiantes el total de las calificaciones del curso como total del curso. Pero sí les vamos a dejar, por ejemplo, en este caso, el total de actividades semanales. Entonces, esto sí lo mostramos, esto no lo ocultamos, ¿sí? Entonces, ellos tienen todas estas actividades y tienen una media de calificaciones que se va a llevar sobre 10 puntos, ¿sí? Entonces, hasta acá hemos organizado nuestra planilla de calificaciones. Si les parece, volvemos a la vista, ¿sí? Siempre guardamos, en este caso ya está guardado, ¿sí? Volvemos a la vista. Y aquí, dentro del informe del calificador, vamos a ver todas esas categorías que fuimos creando. Fíjense, vamos a tener nuestras actividades semanales primero y después nuestras actividades de ejemplo. Como estas no nos interesan tanto, las podemos minimizar, ¿sí? Entonces que nuestra planilla nos quede con el desplegado de actividades semanales y luego con esta parte restringida, ¿sí? Solamente con el total, ¿sí? Bien. El total del curso van a ver que está oculto, ¿sí? Van a ver que lo dejamos oculto. ¿Cómo hacemos? La pregunta de Ana. A ver, es un sistema binario 1 igual sí. ¿En qué sentido? Ahí te aclaro, cuando vos seleccionaste el peso, digamos, que le dabas a cada carpeta de calificaciones, a cada grupo de calificaciones, pusiste 1. Ese 1 quiere decir que esas son todas las calificaciones y 0 las que no. No es que esas calificaciones valen 1, no sé cómo explicarte. O sea, el 1 quiere decir que esas son 1, pero sí van a tener el 100% de la calificación del curso. Es decir, esas calificaciones son lo único que se va a considerar para obtener la calificación total. Si yo tuviera, que ese por ejemplo, sería suponete, un parcial, ¿sí? Mis calificaciones, actividades semanales, no serían las únicas que yo considero, ¿sí? Sí. Yo puedo considerar que las calificaciones de todo lo que se hizo en el aula cuenten, por ejemplo, un 40% para la nota del curso y que la nota del parcial represente el 60% de la nota del curso. Entonces, que la media, ¿sí?, no sea 50-50, ¿sí?, que no sea la nota total de las actividades, la nota total del parcial y eso promediado. No, quiero darle más valor a la nota del parcial, por ejemplo, como dice Damián, una ponderación como en probabilidades, claro, entonces le quiero dar más valor a la nota del parcial. Entonces, si yo quiero que la nota del parcial represente un 60% de la nota y el resto de las actividades un 40%, a la
calificación, a la categoría de actividades del curso, le voy a poner 4, y a la categoría del parcial le voy a poner 6. De esa manera, cuando el sistema tome, ¿sí?, la ponderación de cada una de las categorías, va a darle un 60% de valor al parcial y un 40% a las actividades del curso. Eso suponiendo que es una escala del 1 al 10. Funciona como un peso, no funciona como un número, ¿sí? Esa ponderación. Perfecto. Que yo le doy. Como si fuera un porcentaje, digamos. ¿Qué porcentaje 80, de la nota tiene? Sí. Exacto, exactamente. Puedo hacerlo con las fracciones que ustedes quieran, ¿sí? Puedo ponerle 1 y 3, ¿sí? Como ustedes quieran. Perfecto. Lo que por es eso, al importante ponerle es que 1 y cada 0, uno le pondera, ¿sí? O sea, al ponerle 1 y 0 sería un equivalente a un 100% y a un 0%, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Bien, perfecto. En este caso teníamos una sola, por eso le pusimos 1, ¿sí? Pero yo muchas veces juego con el total, considerando actividades del aula virtual de carácter más bien formativo y también sumativo. Entonces eso nos refleja nuestros dos abordajes evaluativos, ¿sí? Perfecto. Entonces, le damos un valor a la parte de actividades y le damos un valor al parcial, ¿sí? Ahora bien, como decíamos, yo puedo modificar, damos un pasito más. Total, todo esto queda grabado, yo me quedo tranquila que yo avanzo, y después cualquier cosa nos podemos subir al barco en diferido, ¿no? Se puede combinar sistemas diferentes, por ejemplo, aprobado, desaprobado y calificación numérica. ¿Cómo refleja el promedio de calificación? Fernanda, es una pregunta buenísima. ¿Se puede combinar escalas de calificación con calificación numérica? De hecho, el sistema lo hace, y lo hace de manera automática. ¿Qué sucede? Que tenemos que tener presente que si nosotros en la escala tenemos solo 2 elementos, para el sistema eso va a ser del 1 al 5 y del 5 al 10, ¿sí? O 1 y 2, ¿sí? Si es sobre 2, por ejemplo. Entonces, habría que tener cuidado en la mirada que tenemos de esas calificaciones, ¿sí? Porque quizás que el alumno haya recuperado un posteo anterior no significa que tenga un 6. Entonces, tenemos que mirar, ¿sí?, las actividades conceptuales. Una buena herramienta para mirarlas y para que no nos toque el número de manera que nos afecte cognitivamente esa actividad puntuada cualitativamente, es ponerlas en una categoría de calificaciones que sea calificaciones conceptuales. Y a esa categoría, por ejemplo, darle puntaje 0, para que no nos toque el número. Pero sí después nosotros ajustarlo con ojo pedagógico, con ojo docente, con ojo humano, a medida que vamos viendo el desempeño de los y las estudiantes, ¿sí? Quiero avanzar solamente sobre esto y después voy a la pregunta de Florencia, porque era una pregunta de Ana, que solamente por ahí, porque era una pregunta anterior de Ana que no le respondí en el momento. Siempre, como les decía, tenemos la posibilidad de tener primacía sobre el sistema a la hora de generar las calificaciones, ¿sí? Entonces, podemos modificar cada una de las calificaciones de cada uno de los ítems, tanto si fueron creados de manera automática por el sistema, como si son de los que nosotros creamos manualmente como ítem de calificación, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo entrar al glosario a partir del lapicito, ver, ¿sí?, las calificaciones del glosario, ¿sí?, y si yo quiero, puedo editarlo. Otra posibilidad puede ser activar, ¿sí?, la edición, que aparece en general por acá arriba, y me está tapando el zoom y no lo veo. Acá está. Activar edición, ¿sí?, sobre el informe del calificador. Y de esa manera voy a poder modificar, ¿ven?, rápidamente todo. Entonces, si yo tengo un papelito, como nos suele suceder, ¿no?, donde fui registrando los comentarios del Padlet, por ejemplo, entonces tengo mi papelito, voy mirando mi papelito, entonces digo, bueno, María Laura Grasso, aprobado. Micaela Moriconi, aprobado. Y voy cambiándolos, fíjense, desde acá mismo. ¿Cómo hago para que esto se guarde? Bajo, 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 y al final de todo, a la izquierda, voy a tener el botón para guardar los cambios, ¿sí? Entonces, de esa manera, fíjense, vuelvo a mi muro de Padlet y voy a tener estos
aprobados. Si esto lo hago manualmente. También lo podría hacer para un glosario, ¿sí? Supónganse que un alumno tuvo un problema, no lo pudo completar en el aula virtual porque se prendió fuego su computadora. Nos lo entregó en un papel en la presencialidad. Puedo subirle el aprobado, aunque ese documento no esté en el aula virtual, aunque no en el glosario mismo yo no pueda calificarlo. En la sección de calificaciones puedo cambiar y mover todas las calificaciones del curso, ¿sí? Florencia, ¿tenías una duda? Sí, esto que estamos viendo ahora, yo lo llevo en Excel, ¿no? Pero porque por costumbre de tenerlo siempre a mano en la máquina, independientemente de conexión o no conexión, pero por otro lado me recuerda, no sé si fue en la primera o segunda clase, que uno de los profes había tenido el problema que se habían desmatriculado los alumnos y había perdido la información. ¿Hay alguna manera de bajar esta información a un Excel o exportar la información de alguna manera? Florencia, me diste el pie perfecto para contarles lo último que les quería contar sobre este magnífico informe que nos ofrece la plataforma. Lo teníamos preparado, no digas nada. Estaba todo guionado esto estaba todo guionado. Bueno. Entonces, fíjense, acá arriba, donde tenemos nuestros distintos elementos que fuimos investigando, y fuimos investigando la configuración y las escalas, tenemos este botoncito, que es el botoncito para exportar, ¿sí? Acá tenemos distintos formatos disponibles. El que vamos a elegir es el hoja de cálculo de Excel, ¿sí? Elegimos hoja de cálculo Excel. Y acá tenemos para seleccionar todas las actividades que nosotros queramos bajar a ese Excel que nos va a arrojar la plataforma junto con los totales de categorías, ¿sí? Entonces tenemos todas las categorías, todo lo que fuimos. Supónganse que no quiero exportar estas notas de talleres que me faltó agregar a la otra categoría, ¿sí? Y que entonces voy a tener el total del curso. Descargo, me va a aparecer aquí abajo descargado, y ahora les muestro cómo se ve ese Excel dentro del mismo programa, dentro de Excel. Es algo que es súper, súper útil, ¿sí? Y lo podemos exportar cuantas veces queramos, ¿sí? Voy acá al Excel, ¿sí? Entonces acá voy a ver toda mi planilla de estudiantes con sus correos, con todas las actividades, con el total del curso, ¿sí? Yo ahora lo oculté, ¿sí? Así que ustedes no lo van a poder ver, pero todo el resto ustedes mismos también lo van a poder ver dentro de la plataforma, ¿sí? Entonces tenemos un Excel bien completo. Este Excel puede ser muy útil a la hora de, por ejemplo, mirar los parciales, ¿no? Termino de hacer toda la evaluación. ¿Se puede filtrar, Florencia? Se puede filtrar en el Excel. No el Excel, antes de exportarlo. Antes de exportar, sí, se puede elegir todas las calificaciones que uno quiere llevar al Excel y las que no. Pero hay que tener en cuenta por ahí hay un la participante nota total que no participa mucho o que ya no está en el aula y yo no lo quiero bajar. Va a exportar, a todos los estudiantes los va a exportar, ¿sí? La lista de estudiantes no se puede tocar. Sí, lo que puedo hacer es, si un estudiante que no está más presente, lo puedo desmatricular o lo puedo suspender desde los participantes, de manera tal que no me aparezca en la sección de calificaciones, ¿sí? Pero eso se realiza desde la sección de participantes, se suspende al participante, ¿sí? Supónganse un usuario que no ingresó nunca. Vamos a mostrar todos los participantes, ¿sí? La manera de que no aparezca en la sección de calificaciones es suspendiéndolo. Muestro a todos los participantes para buscar a alguien que no esté nunca, que no haya estado nunca. Me está costando el internet. Ahí está. Entonces, supónganse, bueno, pobre José, vamos a seleccionar, editar la matrícula y vamos a ponerle estatus suspendido. Guardamos y de esa manera
José no va a aparecer más en nuestra sección de calificaciones. Entonces, cuando nosotros exportemos, José no va a ser exportado dentro de las calificaciones. Muy bueno, gracias. No sé si habrá alguna otra pregunta. Nos he dejado extenuados. Yo creo que sí. Pero por suerte está la grabación. Pero es un tema que nos cuantas veces lo necesiten. Así que bueno, voy a poner pausa a la grabación, así no es tan larga. Así es, hay que sentir